Gracias, Mon. Muchas gracias a todos por estar en este webinar, por haber asistido. Y como decía Mon, lo más importante de un webinar es que estamos en directo, con lo cual esto lo podéis ver después en YouTube, pero lo que no podéis hacer después es preguntar algo y que os lo responda. Con lo cual, aprovechad, preguntad todo lo que queráis y al final respondemos todo, ¿vale? Vamos allá entonces. Vamos a hablar hoy, como ya dijo Mon, como ya dijimos, sobre el Critical CSS. Aplicado, al final lo podemos aplicar a cualquier web, pero vamos a aplicarlo en concreto a lo que estamos hablando, que es WordPress. En WordPress, todo el CSS, es render blocking. El navegador tiene que descargar y procesar todo el CSS antes de poder pintar la página. Y aquí es donde está el problema. No todo ese CSS es necesario para mostrar lo que el usuario ve al principio. Da igual si utilizamos un tema muy ligero, que esté muy optimizado, o un constructor visual de estos que cargan un montón de cosas. La realidad es que normalmente estamos cargando estilos para toda la web, cuando solo necesitamos una pequeña parte para el primer render. Esto provoca que el navegador se bloquee esperando al CSS y retrasa ese pintado inicial, que nos afecta directamente a métricas tan importantes como el LCP. Y aquí es donde entra en juego el Critical CSS, de lo que trata este webinar. Vamos a ver estos 6 puntos, comenzando desde qué es el Critical CSS hasta finalizar con las estrategias y buenas prácticas, pasando con cómo generarlo, cómo aplicarlo, etc. ¿Vale? Pregunta fundamental. ¿Qué es el Critical CSS? ¿De qué vamos a hablar? Es esto, los estilos necesarios para el primer render sin bloquear la carga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Critical CSS, estamos hablando simplemente del conjunto mínimo de estilos que necesita el navegador para pintar lo que el usuario ve nada más entra en la página. Es decir, no para toda la web, no para todos los componentes, no para todos los estados, solo la parte visible, la que está above default. Above default es un término que utilizamos mucho en web, es la parte visible de la web. Cuando nosotros entramos, esa primera parte que vemos, que si no me equivoco viene de la parte editorial, de cuando se imprimen pues, los periódicos. Esa primera mitad superior del periódico es la parte que se ve, porque normalmente en los kioscos o en cualquier sitio lo tenemos doblado a la mitad y solo se ve esa primera parte. Eso es el above default que le llamamos nosotros también en la web, lo que estamos viendo inicialmente, ¿vale? Todo el CSS que no es necesario para ese primer render lo podemos cargar después, sin bloquear la visualización inicial. Aquí es donde está la clave. No se trata de eliminar CSS. No vamos a hablar de eso en este webinar. Eso es otro tema también muy importante, pero no es este, no es eliminar CSS, sino priorizarlo correctamente. Primero, lo crítico para pintar, después el resto. Porque el navegador no necesita saber cómo es el footer para pintar el header. Entonces, vamos a darle lo que necesita ahora. El CSS bloquea el renderizado hasta que se descarga completo. Ese es el problema. Tenemos este esquema y cuando el navegador empieza a cargar una página, lee el HTML. En cuanto encuentra un archivo CSS, se detiene. No sigue pintando, no muestra el contenido, espera. ¿Por qué? Porque necesita saber cómo tiene que mostrarse esa página antes de renderizarla. El problema es que ese CSS, todo que cargamos, suele ser grande. Y en muchos casos contiene estilos que ni siquiera son necesarios para lo que el usuario va a ver en ese primer resultado, en ese primer momento, en ese above default, ¿vale? ¿Cuál es el resultado? Una pantalla en blanco durante más tiempo del necesario. Y eso impacta directamente en el LCP. El LCP es una de las métricas que mira Google, muy importante en el WPO, que es el contenido más largo que estamos mostrando, el que más tiempo tardaría, ¿vale? Que mide precisamente cuando aparece ese contenido principal en la pantalla.
Entonces, esto no es solo un tema técnico, es una experiencia de usuario. Si el usuario no ve nada, para él la web no ha cargado. Cuando hablamos de WPO, hablamos de tiempos muchas veces. Hablamos de tamaños, hablamos de varias cosas. Pero la mayoría de las veces estamos con datos técnicos de esto tarda tantos milisegundos o tantos segundos. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de experiencia de usuario. Que el usuario vea algo o que el usuario vea una pantalla en blanco. De hecho, lo veremos a lo largo del webinar, puede que no mejoremos en nada el tiempo. Lo que estamos mejorando es la experiencia de usuario. ¿Vale? Cuando no aplicamos esta técnica, cuando no tenemos Critical CSS, el CSS nos está bloqueando, con lo cual no tenemos render, tenemos pantalla en blanco. Con el Critical tenemos un render inmediato y después cargamos todo el CSS. La solución que nos propone esta técnica, la técnica del Critical CSS, es muy simple en concepto. Es muy fácil entenderlo, lo vamos a ver. Aunque luego la implementación tiene su miga, ya no es tan fácil. En lugar de hacer que el navegador espera descargar todo el CSS, cargar todo, lo que hacemos es darle directamente en el HTML los estilos mínimos necesarios para pintar la parte visible. Es decir, el navegador ya tiene lo que necesita para renderizar inmediatamente. Mientras el usuario ya está viendo contenido, el resto del CSS se carga en segundo plano sin bloquear. Esto cambia completamente la percepción de la velocidad. Pasamos de una pantalla en blanco que no tiene nada a una página que aparece prácticamente al instante. Podríamos resumirlo en primero pintamos y luego perfeccionamos. Pasamos del esquema de la izquierda al esquema de la derecha. En vez de bloquear con todo el CSS, lo que hacemos es cogemos solo una parte que nos interesa y la metemos directamente en la página, en el style, como veis ahí en ese recuadro que está en amarillo. Pintamos lo necesario. Después ya seguiremos pintando y perfeccionaremos, ¿vale? ¿Cómo nos afecta esto? Pues el Critical CSS se extrae del HTML analizando qué estilos se usan en el primer render. Lo podemos hacer de dos maneras. Generar el Critical CSS no es más que identificar qué estilos se están utilizando realmente en la parte visible de la página. Es decir, lo que vemos necesita este estilo, necesita este otro, bien. Este estilo está fuera de la página, no lo necesitamos. Es decir, cargamos la página, analizamos el HTML, vemos qué clases, qué elementos y qué reglas CSS intervienen en ese primer render. A partir de ahí, extraemos únicamente ese CSS y lo separamos del resto. Esto se puede hacer de una forma automática, con herramientas que rastrean la página, o de una forma manual, revisando el CSS y afinando al máximo. En la práctica lo habitual es utilizar herramientas automáticas, no hacerlo evidentemente manual, pero entender lo que se está haciendo es clave para no romper nada. Aquí vamos a lo que decía antes Mo, es como en las IAs. Si la IA nos hace el trabajo, no lo vamos a hacer nosotros y nos lo hace perfectamente. El problema es cuando no sabemos lo que hace y entonces tenemos que validarlo porque no tenemos ni idea. Aquí vamos a dejar a las herramientas o a las IAs, ahora hay un montón de opciones, que nos hagan ese trabajo. Pero nosotros tenemos que saber lo que hace, porque si no, no podemos validarlo o no podemos mejorarlo, porque muchas veces tenemos que hacerlo de una manera manual. Las IAs, las herramientas CLI, todo este tipo de cosas, ya veremos que pueden ver como si fuera un navegador, pero aún así no ven como los humanos. Nos falta esa parte que tenemos que hacer nosotros. Estas herramientas suelen utilizar un navegador headless que simula la carga real de la página y detecta qué estilos se aplican. ¿Qué es un navegador headless? Para los que no lo sepáis, pues un navegador sin cabeza, descabezado, igual que hay un WordPress headless. Bueno, en realidad es un navegador que no tiene la parte visual, no tiene todo ese interface. Entonces nosotros no vemos nada. No tenemos una apariencia para poner la barra de direcciones, no tenemos para recargar la página, para mostrar, etc.
hace el render, hace todo lo mismo que el navegador, pero sin que lo veamos. Entonces, esto es muy cómodo para automatizaciones, para trabajar con programas, con programación, sin que sea directamente algo visual, ¿vale? Si lo hacemos automático, es rápido, tenemos menos control, manual, tenemos un mayor control, más preciso. Está claro que el Critical CSS se puede generar de dos formas, manual o automática, como la gran mayoría de las cosas. Lo podemos hacer en un proceso automático o un proceso manual. Ya os adelanto, os voy a hacer un plot twist. La mejor manera no es ni una ni otra, es la automática con la parte manual, es decir, vamos a automatizarlo, pero vamos a controlarlo también nosotros, ¿vale? Las dos cosas. La generación automática es la más habitual. Utilizamos una herramienta, analizamos la página y nos devuelve el CSS crítico, lo que tenemos que insertar. Es rápido, es cómodo, especialmente para la mayoría de proyectos. El enfoque manual, en cambio, nos da un control total. Podemos decidir exactamente qué entra y qué no entra. Optimizar al máximo y evitar errores, ¿vale? El problema requiere tiempo, conocimiento y mantenimiento. En la práctica, lo más habitual es usar una generación automática, pero sabiendo cómo funciona para poder corregir cuando algo falla. El error típico es confiar al 100% en el automático, sin validar el resultado. Entonces, ¿qué es lo ideal? Combinación. Vamos a hacerlo todo en automático, pero vamos a saber cómo arreglarlo cuando algo falla, cuando algo no está afinado correctamente, cuando no está al 100%. Vamos a darle nosotros ese toque que hay que darle siempre a la automatización, a las cosas con IA. Vamos a dejar que la IA lo haga, pero vamos a revisarlo nosotros y vamos a corregir estas cosas que nosotros sabemos cómo tenemos que afinarlas más, ¿vale? Y ahora vamos a la parte interesante de cómo generarlo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Cargamos la página, detectamos los estilos que se utilizan en la página y extraemos ese CSS crítico. Eso que hemos extraído lo metemos inline en el HTML, es decir, ya no es un archivo exterior que cargamos cuando llegue su momento, sino que lo estamos metiendo directamente en el HTML de nuestra página. Lo vamos a ver también como un ejemplo, directamente vamos a ver el código, ¿vale? Este sería el esquema, estas tres fases. ¿Cómo se genera realmente el Critical CSS? Es un proceso muy lógico. Cargamos la página como lo haría cualquier usuario, igual que lo hacemos nosotros, pues cualquier herramienta de estas lo hace igual. Carga la página. Analizamos qué estilos se están utilizando en ese primer render, es decir, lo que se ve en pantalla, el above default, esa parte principal. Y cuidado también en esta parte que lo que se ve en ese primer render no es lo mismo en mi pantalla 4K, que tenemos todos los diseñadores, programadores, etcétera, que la pantalla del usuario final, que a lo mejor es un portátil de 11 pulgadas con una resolución muy alta, muy baja, con lo cual se ve mucho menos. O el dispositivo del móvil, etcétera. Esto, lo que se ve en pantalla, cambia. Los viewports son diferentes. A partir de ahí, extraemos únicamente esas reglas CSS y las guardamos como Critical CSS. Extraemos lo que se está viendo en ese momento en pantalla. Lo que tenemos aquí, extraemos, eso es nuestro Critical CSS. Ese bloque es el que luego vamos a insertar directamente en el HTML para permitir ese render inmediato, ese render que no tiene que esperar. A partir de aquí, esto es lo que tenemos que hacer en todos los casos. Lo que cambia es la herramienta que utilicemos y el nivel de control que queramos tener. No es magia, es un proceso de análisis y extracción. Así de sencillo. Analizamos lo que hay, extraemos y se lo servimos, ¿vale? No tiene ningún misterio, es muy sencillo. No se crea CSS nuevo, se extrae el existente. Simulamos un navegador real, ¿vale? Entonces aquí es donde mucha gente piensa que hay algún tipo de magia, pero no hay nada de eso, donde lo cargamos. El Critical CSS no se inventa ni se genera desde cero. Es el CSS que ya tiene la página, no se añade nada, ¿vale?
Lo que hacen estas herramientas es cargar la página como lo haría cualquier usuario, usando un navegador headless que normalmente está basado en Chrome. Casi todas las opciones son basadas en Chrome, en el Chromium. Entonces este navegador renderiza la página, pero no es un navegador que se nos abre como una interface como el que estamos utilizando nosotros en Windows, en Mac, en Linux, lo que sea. No, no. Es un navegador que está ejecutando todo eso, pero sin verlo, sin abrir nada. Pero ejecuta todo este HTML, procesa todo el DOM, el CSS, etc. Renderiza la página, analiza este navegador headless qué elementos son visibles en el primer viewport, en ese viewport que tenemos por defecto en pantalla, y qué estilos se están aplicando en ese momento. A partir de ahí, simplemente extrae las reglas CSS del archivo completo. Tenemos todo el CSS y estos programas extraemos lo que nos interesa. Es decir, no creamos nada nuevo, lo que acabamos de comentar antes. Estamos seleccionando una parte del CSS que ya existe. De este archivo de 10.000 líneas, ¿cuáles son las que me hacen falta para ahora? Estas 50 líneas. Eso es lo que estamos cogiendo, ¿vale? Esto tiene una implicación importante. Si algo no aparece en ese primer render, porque depende de la interacción del usuario, de JavaScript o de determinadas condiciones, si está en un país, si está en otro, etcétera, ese CSS no se va a incluir. Eso es lo que no pueden hacer las herramientas automáticas. Eso es lo que nosotros tenemos que saber y tenemos que tener muy en cuenta, y por eso saber cómo funciona todo este proceso y aplicar en consecuencia las correcciones que necesitemos. Es clave entender todo el proceso y sabiendo esto, sabremos que a veces falla el critical CSS automático. ¿Por qué? Pues porque se dan condiciones que las máquinas pueden no tener en cuenta, no tener no tener todo ese conocimiento alrededor de nuestra página, ¿vale? Al final, no es magia, es un navegador analizando lo que ve, nada más. Tenemos un navegador headless y analiza todo eso, ¿vale? Este es el proceso. Ahora que sabemos cómo es el proceso, cómo se hace con las herramientas, tenemos que aplicarlo en nuestro WordPress, ¿no? Entonces vamos a utilizar herramientas, algunas herramientas para generar este critical CSS. Dentro de las herramientas vemos ahí que tenemos tres fundamentales, el CLI, Online y desde WordPress, ¿no? Para generar dentro de estas tres partes, el Critical CSS, tenemos, como decíamos, estas tres opciones y vamos a elegir una u otra dependiendo del tipo de proyecto y del nivel técnico que tengamos. No todo el mundo va a poder utilizar una herramienta u otra, pues porque a lo mejor es mucho más cómoda esta herramienta, no tiene los suficientes conocimientos, pero le llega lo otro, su proyecto no es tan avanzado, no necesita tanta precisión, etc. Tenemos muchas opciones. Entonces, por un lado tenemos las herramientas de línea de comandos, las CLI, CLI, Command Line Interface, es decir, la consola de toda la vida. En WordPress tenemos una consola fantástica que es el WP CLI, desde donde podemos ejecutar muchas cosas. La consola, ya os lo adelanto, la mayoría de la gente le tiene mucho miedo a esa pantalla en negro, que normalmente suele ser en fondo negro, pero cada vez se utiliza más para automatizaciones. Ahora todo el mundo utiliza con la IA Claude, ya la gente utiliza Claude en consola, ya estamos utilizando eso. Y tenemos muchísimas herramientas que están sacando su versión en consola. Dentro de WordPress también. Bien. Dentro de estas herramientas, para generar el CSS crítico, ¿qué tenemos? Penthouse o Critical son las más utilizadas. Las vamos a ver al final un poco y también el enlace si os interesa. Que nos ofrecen un control total, porque se integran muy bien en los flujos de trabajo más avanzados o automatizaciones. Estos flujos de trabajo avanzados son cuando nosotros subimos algo a GitHub, ahí se desencadena directamente algo para ejecutar y ese algo que ejecutar lo que hace es llamar a esta herramienta, Penthouse, es decir, todo eso lo podemos automatizar perfectamente con estas herramientas de consola. Evidentemente, eso no lo podemos hacer con un plugin o con las herramientas online. Entonces,
el que más potencia nos da, las herramientas CLI. Después tenemos los servicios online, que son muy útiles para pruebas rápidas o para entender cómo funciona el proceso sin complicarnos demasiado. Entramos en una página web, esta página web X o esta página web Y, ponemos nuestra URL y nos da el Critical CSS que nosotros copiamos y pegamos después dentro de nuestra página, ¿vale? Esto no es adecuado para un flujo de trabajo, para algo a largo plazo. Nos vale para una landing page perfectamente, para un par de páginas, para algo sencillito, pero no es lo adecuado, o para pruebas también. Y por último tenemos los plugins de WordPress. Todo el mundo, es la pregunta típica, ¿y qué plugin utilizo para eso? También tenemos plugins de WordPress, ¿ok? Dentro de estas tres opciones, una de ellas son los plugins que nos automatizan todo el proceso directamente desde nuestro sitio web, sin tener que utilizar nada más. Son la opción más cómoda, pero también donde más cuidado hay que tener con las configuraciones y con los resultados. Porque lo importante no es solo utilizar una herramienta, sino entender qué está haciendo y validar siempre el resultado, ¿vale? En los proyectos serios, lo ideal es integrar en el flujo de desarrollo, integrar todo esto, no dejarlo como algo puntual. Es decir, que esté integrado en todo nuestro flujo de trabajo, igual que todo lo de VPO, igual que todo lo de seguridad, etcétera, sea nuestro flujo totalmente integrado, ¿vale? Ya dijimos que WordPress puede generar el Critical CSS automáticamente. Bueno, puede generarlo con plugins, pero este es el problema. No siempre acierta. Ya no es cuestión de acertar o no, es decir, no siempre lo hace bien. ¿Por qué? Pues porque nuestros proyectos son más o menos complejos y no se puede adaptar a todo. La forma manual siempre la adaptamos nosotros. Lo más habitual aquí es generar el Critical CSS de una manera automática utilizando plugins, ¿no? Estos plugins analizan cada página, detectan los estilos necesarios para el primer render y generan nuestro bloque de CSS crítico que luego ya insertan directamente en el HTML, es decir, nos hacen todo el proceso. Además, muchos los hacen por URL o por tipo de contenido. Cuidado, vamos a meter ya aquí un red flag. Por URL no lo hagáis. O en la mayoría de los casos. A veces hay algún caso donde puede ser, pero normalmente es por tipo de contenido. No vamos a generar un CSS crítico para cada una de nuestras 3.000 páginas, para cada uno de nuestros 700 posts, cuando ese Critical CSS tiene que ser igual para cada uno de los posts. Por URL, normalmente no. Por tipos de contenido, sí es lo más adecuado. Ya os lo adelanto, aunque vamos a hablar de esto dentro de un poquitín. Lo cual es importante porque no todas las páginas necesitan el mismo CSS, con lo cual aquí tenemos lo contrario. En vez de generar demasiados critical CSS, uno por cada página, tenemos el contrario, de generar un único critical CSS. Y este es el que utilizamos para toda la web. Mal también. Normalmente esto nunca nos sirve o no es lo adecuado. Como todo este proceso que estamos viendo desde WordPress, desde los plugins, está automatizado, sabemos que nos hace todo el proceso, pues nos lo simplifica mucho. No tenemos que generar el critical manualmente cada vez que cambiemos algo. Nos lo hace WordPress, ¿vale? Esto que es una gran ventaja, también es el problema. No siempre aciertan. Si no validamos el resultado, acabamos con estilos rotos, con critical CSS incompleto, etc. Porque en WordPress automatizar es muy fácil. Hacerlo bien ya es otra historia. El error típico es activar la opción en un plugin y darlo por optimizado sin comprobar nada. Clic, ya tengo Critical CSS, ya está, me olvido de todo. Es lo mismito que pasa con todo el resto. Estamos al final repitiendo lo mismo con todos los procesos. SEO, clic en un plugin, ya tengo SEO. Seguridad, clic en un plugin y opciones por defecto, ya está segura mi web. No, nos ayuda, los plugins son una maravilla, nos ahorran mucho trabajo, pero no basta con un clic y ya está, ¿vale? Estábamos hablando del navegador que se encarga de hacer todo este proceso. El navegador nos hace todas estas fases de renderizar, detectar, generar y guardar en caché, ¿vale? El guardar en caché no lo hace el navegador, pero está en todo este proceso. Vamos a ver realmente qué es lo que hacen estos plugins por dentro,
porque aquí está la clave para entender sus limitaciones, sus ventajas, pero también sus limitaciones, ¿vale? Lo que hacen es simular la carga de la página usando este navegador del que ya hablamos, de este navegador headless que suele estar basado en Chrome. Es decir, simulamos esa carga, la cargamos como si fuera el usuario general. Es decir, cargamos la URL como si fuera nuestro cliente que está viendo la página. Ese navegador headless renderiza la página, analiza qué estilos se utilizan en este primer viewport y a partir de ahí extraemos esas reglas y generamos el Critical CSS. Tenemos un resultado, WordPress tiene un resultado de un CSS crítico. ¿Qué hacemos? ¿Que cada vez que alguien visite una página va a extraer todo eso? No, sería contraproducente, incluso estaríamos tardando más. Eso que se ha generado se guarda en caché. Esa caché es la caché que le llamamos la caché de objetos, es decir, se suele guardar en base de datos, si tenemos algún sistema como Redis se guarda ahí, eso lo hace automáticamente WordPress, lo hace el plugin, se encarga de guardarlo. Se guarda por URL, por tipo de contenido, etcétera, y así no hay que regenerarlo en cada carga. Tenemos el Critical CSS, por ejemplo, de los posts, el Critical CSS de la página home o el Critical CSS de lo que sea. Cuando se accede a esa página, se inserta, ¿vale? Cuando cualquier usuario entra en la página, en esa página en concreto, ese CSS crítico se inserta directamente en el HTML. No tenemos que generarlo, ya está en caché, en nuestra caché de objetos, ¿vale? Si algo no se renderiza en ese momento, es decir, no está en esa primera pantalla, no entra en el Critical CSS. Por ejemplo, volvemos a lo de antes, menús desplegables, sliders, elementos dinámicos. Porque el navegador es muy bueno, el navegador headless, igual que cualquiera, viendo las cosas, pero no es capaz de ver cosas que a lo mejor no están en pantalla en ese momento, pero que sí que aparecen. Ejemplo muy normal que suele aparecer, banners de cookies. Te aparece algo, ahí está el navegador, pero a los 3 segundos te carga un banner de cookies que aparece ahí y que como no estaba contemplado en el Critical CSS, pues aparece totalmente desconfigurado. Nos aparece sin estilos, etc. Ya hemos visto lo de lo que os acabo de adelantar del banner de cookies. Bueno, pues este es uno de los errores muy comunes y problemas que tenemos. Vamos a ver qué opciones hay. Si aplicamos mal el Critical CSS, pues acabamos con estilos rotos, inconsistencias, una experiencia de usuario mala. Esta parte es muy importante porque es cuando aplicamos algo, cómo evitamos que nos salga mal. Estos errores reales que se cometen directamente con el Critical en WordPress. Vamos a ver un par de ellos. 3. El más habitual, confiar plenamente en el automático. Activamos plugin, nos genera el CSS crítico, damos por hecho que está todo correcto, ¿vale? Ya lo dejamos. Incluso a veces se valida. Voy a la página, entro en la página, lo veo yo, está bien, ya está. Pero no lo suficiente, solo he entrado en un sitio y no he validado que todo esté correcto. Segundo error es no realizar esta primera validación, lo que acabo de comentar, no validar el resultado, no comprobar cómo se ve en la web en diferentes dispositivos o situaciones. La validación es eso, validar diferentes tipos de páginas, validar en varios dispositivos. No es lo mismo el Critical CSS de esta página en el ordenador que es validar esta misma página, el Critical CSS, en un móvil, por ejemplo. Entonces, tenemos que validarlo correctamente, ¿vale? Tercer problema, no regenerar el Critical CSS cuando cambiamos algo en la web. Realizamos un cambio de diseño, algo en el contenido, cambiamos, un nuevo plugin, cambiamos el tema, etcétera, cualquier cambio que sea importante y no regeneramos ese Critical CSS. Ese CSS que teníamos crítico deja de ser crítico y pasa a ser obsoleto. Tenemos un CSS que no nos arregla nada, incluso que estamos cargando más la web. Otro error muy común, utilizar el mismo Critical CSS para todas las páginas. Perdón, cuando cada plantilla puede necesitar estilos diferentes. De hecho,
tenemos unos CSS comunes, después veremos también un artículo que habla de esto. Y una de las opciones que a mí más me gusta es automático con la parte manual. Pero, ¿qué hacemos? Un único Critical CSS, un Critical CSS por página o un Critical CSS por plantillas. Bueno, pues quitando el de página, normalmente un Critical CSS general, hay cosas que se cargan en todas las páginas, como la fuente base, como tamaños de fuente, como unos determinados colores. Entonces tenemos un general y un Critical CSS por plantilla. Combinar estos dos, ¿vale? Con lo cual, el problema, estos errores no son nada raros, es muy normal si no tenemos claro cómo funciona todo esto. Entonces, por eso es muy importante y recalcamos de cómo funciona internamente, qué es lo que tenemos que hacer. El problema no es el Critical CSS, cuando tenemos, como vemos aquí en esta parte de la derecha, todo esto desconfigurado, es cómo se aplica, ¿vale? WordPress hace muy fácil activar opciones, pero no garantiza que estén bien implementadas. Entonces, esa facilidad que nos da WordPress a veces, bueno, pues es contraproducente, un poquito. Si tenemos el conocimiento, pues solventamos eso. Si vemos que los estilos aparecen tarde, la layout cambia, etc., tenemos un problema. Hay que revisar el Critical CSS. ¿Cómo sabemos si el Critical CSS está mal aplicado? Bueno, pues tenemos que ir a las DevTools, no, nada de eso. Es tan fácil como lo vemos en pantalla. No hace falta mirar código, muchas veces se ve directamente. Cuando cargamos la página, uno de los síntomas más claros es el fog, ese parpadeo donde la pantalla aparece sin estilos durante un instante, como vemos aquí a la izquierda, es decir, tenemos HTML sin nada más y luego se corrige, luego nos aparece bien la página. O también vemos el contenido descolocado, layouts que cambian cuando termina de cargar el CSS completo. Ahora lo tenemos aquí, la imagen, ahora se nos mueve para aquí, se nos está cambiando todo. Otro síntoma típico de que está mal el Critical CSS, elementos como menús, botones o imágenes saltan o cambian de posición, se mueven. Cualquier cosa de estas nos indica que el Critical CSS no está cubriendo correctamente el primer render. O lo que decíamos inicialmente, pantalla en blanco, pero eso ya no es problema de Critical CSS mal aplicado, es que no tenemos Critical CSS, estamos bloqueando totalmente. Si lo aplicamos, pero tenemos algún error de esto, cosas que nos saltan, que aparece sin estilo y después cambia, etcétera, tenemos que revisarlo. Aquí es donde tenemos que revisar porque algo nos está generando bien. Si el diseño cambia al cargar, el Critical CSS no es correcto. Tenemos que tener claro que el usuario no sabe lo que es el Critical CSS, pero en cambio, si nota, por ejemplo, el usuario no va a medir milisegundos, no va a saber lo que es un fog, no va a saber el Critical CSS, pero sí que nota cuando se mueve, cuando entra a una página y se descolocan las cosas, o parpadea, ve algo raro. Entonces, volvemos a lo que ya dijimos antes. Es una experiencia de usuario. Una experiencia de usuario muy, muy importante. Y lo vamos a ver con un ejemplo directamente ahora, dentro de un poquitín. ¿Vale? Para casi finalizar, vamos a ver las estrategias y buenas prácticas para aplicar este Critical CSS. Con un flujo de generar, revisar, ajustar y mantener. ¿Vale? Todo este flujo que lo vamos haciendo en partes. La forma correcta de trabajar con el Critical CSS en WordPress no es activarlo y olvidarnos, como no lo es en ninguna de las otras partes que vimos en webinars anteriores, seguridad, VPO, etcétera. No existe el activar y olvidarnos en casi nada. Es un proceso. Primero generamos el Critical CSS, normalmente con herramientas automáticas, plugins, etcétera. Después validamos el resultado en el frontend. Vemos cómo carga la página realmente. Hacemos la prueba de fuego. Si detectamos problemas, ajustamos. Podemos regenerar, excluir algún estilo o añadir reglas manuales. Nosotros estamos en la página, le damos, está todo correcto en esto primero que aparece,
pero al desplegar el menú resulta que no está bien los estilos, porque eso no se ha autogenerado, ¿eh? Añadimos el estilo que también tiene ese submenú, por ejemplo, ¿vale? Es decir, ajustamos otra vez. Y muy importante, cada vez que hagamos cambios en la web, tenemos que regenerarlo, porque el Critical CSS no es estático. Depende del contenido y del diseño de cada momento, con lo cual si nosotros cambiamos partes importantes de contenido, de diseño, cambia ese Critical CSS. Igual que no hacemos una optimización WP una vez y ya está, esto forma parte de un mantenimiento. Al final hemos visto ya muchas cosas en webinars anteriores y en este tal que el mantenimiento de una web lleva muchas cosas. Los backups no son solo configurar backups y ya está. Hay que probarlos, hay veces que añadir más cosas, hay veces que hay que quitar cosas que ya no deben de formar parte de nuestro backup. Lo mismo pasa con la seguridad, lo mismo pasa con el VPO, con todo. Critical CSS tenemos que mantenerlo. Buenas prácticas. Critical CSS por tipo de página. Evitamos soluciones genéricas, lo integramos en nuestro deploy, en nuestra integración continua, nuestro CI, y tenemos que validar en staging. Esto siempre. Siempre debemos hacer una validación sin ser directamente en la web. No vamos a fastidiar todo, que se vea fatal para nuestros usuarios y después irlo arreglando. No. Pruebas en staging. Como decíamos antes, hace mucho tiempo, los experimentos con gaseosa, ¿vale? Si trabajamos con proyectos reales, aquí es donde está la diferencia. Lo primero, no vamos a utilizar un único Critical CSS para toda la web. Cada tipo de página, es decir, cada plantilla, home, para los posts, si estamos en WooCommerce, para los productos, para las landing pages, cada plantilla, estos tipos de páginas, suele necesitar sus estilos diferentes, adecuados a esa plantilla, ¿vale? Evitamos soluciones genéricas. Lo que funciona en una web no tiene por qué funcionar en otra. Cada web es un mundo, lo sabemos, ¿no? Tenemos que integrarlo en nuestro flujo de trabajo. Si tenemos un proceso de deploy, un staging o incluso integración continua, continuous integration, continuous delivery, todo esto, tenemos que integrarlo. El Critical CSS debería formar parte de ese proceso. No vaya a ser que tengamos todo automatizado, pero después tengamos que hacer manualmente una de las partes, aunque siempre hay la comprobación final por nuestra parte, ¿vale? Por último, prueba siempre antes de publicar. Lo que funciona en local no siempre se comporta igual en producción. Esto es muy cierto, es decir, es que es totalmente igual mi entorno local a mi entorno de producción. Por muy igual que sea, siempre puede haber alguna diferencia. Me pasó hace muy poquito de un cambio de staging a producción, que era todo igual, pero resulta que cuando se puso en producción, pues había una variable, una constante que hacía cambiar una cosa y enseguida hubo que arreglarlo. Bueno, no hubo problema, se arregló rápido, pero siempre va a haber, es decir, es todo totalmente igual. Tenemos la misma versión de PHP, la misma... Probarlo todo siempre en la versión final, al final, ¿vale? Esto no va de optimizar una vez y ya está, va de trabajar bien continuamente, en el día a día. El Critical CSS, bien hecho, forma parte del proyecto, no es un parche, no es algo que añadimos ahora, y ahora que ya tenemos esto y ahora que ya lleva tanto tiempo, vamos a meter el Critical CSS, no, debe formar totalmente parte del proyecto desde sus inicios. Igual que controlamos la caché, las imágenes, las consultas, bien. Esto es una capa más del VPO. Forma parte totalmente de VPO, ¿vale? Por si acaso, no carguemos todo el CSS por si acaso. Mostramos lo que el usuario necesita ver. Lo que me gustaría en este webinar es que os quedaseis con esta idea. No se trata de cargar menos CSS, ni de aplicar optimizaciones porque sí. Se trata de mostrar primero lo que el usuario necesita ver, esta primera parte superior de la About Default. El Critical CSS no es una técnica aislada, forma parte de cómo pensamos en el rendimiento. Priorizamos, ordenamos
y mejoramos la percepción de velocidad. Lo podemos ver muy claro con un símil, con un ejemplo, por ejemplo. Perdona la redundancia. Llegamos a un restaurante, nos sentamos 4 comensales y estamos esperando a que nos traigan la comida de nuestros platos que hemos pedido, que llevan un tiempo de preparación, pero nos parece muy largo ese tiempo porque, claro, una buena preparación lleva su tiempo. Entonces nos impacientamos porque tardan. En cambio, si cuando nos sentamos nos traen la bebida y el pan y algo de picar, esa espera ya se hace mucho más corta, se hace menos larga. Incluso podemos esperar más que los otros comensales, podemos esperar más tiempo porque ya estamos picando, ya estamos entretenidos, ya tenemos algo. No tenemos que esperar por el plato principal sin nada porque ya tenemos algo adelantado. Eso es el Critical CSS. Esa primera parte que le servimos al usuario mientras en el backend, en las cocinas, se están preparando todo el resto que nos lo van a servir después y muy adecuadamente, muy bien preparado. Pero mientras toma este adelanto, ya tienes esto, no dejes al usuario en blanco, ¿vale? Si consigues que el usuario vea ese contenido rápido, aunque el resto siga cargando por detrás, ya hemos ganado gran parte de la batalla. Y a partir de ahí, todo lo demás, todo lo que ganemos, suma. Porque al final los usuarios no miden milisegundos, no miran cuánto tardan, miden lo que ven. Es decir, página en blanco, esto es lento. Página con algo y después seguimos cargando, esto ya no es tan lento, ¿vale? En realidad el Critical CSS es un poco, coged esto entre comillas, pero es un poco engañar al usuario, porque no estamos haciendo más rápida la página. En la mayoría de los casos no hay diferencia de tiempo, pero sí veremos que hay una diferencia de calidad increíble. Lo vamos a ver ahora con el ejemplo. Si todo nos sale bien, porque ya sabemos que las cosas del directo, esperemos que vaya todo bien. No debemos de confundirlos con el CSS no usado, con el unused CSS, porque la mayoría de webs, sobre todo en WordPress, cargamos mucho CSS que no hace falta. Estamos en la página home y estamos cargando el CSS de un plugin de WooCommerce que no está en la página inicial. Estamos cargando un montón de cosas que nunca se llegan a utilizar. Es decir, tenemos CSS de más. Eso es otra optimización. Y es una optimización muy interesante. Todo lo que no necesitamos en determinadas páginas no debemos de cargarlo. Es decir, carga condicional de los CSS, que ya algo de esto vimos, pero no es eso. Hoy estamos hablando del Critical CSS y no lo debemos de confundir con el Unused CSS. Sobre todo porque hay muchos plugins que tienen uno, pero no el otro, lo mezclamos, pensamos que ya es ese, pero yo sigo teniendo este mismo problema. Son cosas distintas, ¿vale? Cuidado con la sobrecarga del Critical CSS. Critical CSS es eso, critical. No todo. No vamos a meter demasiado CSS en línea porque si no estamos consiguiendo el efecto contrario. Estamos cargando cosas de más y podemos llegar incluso hasta ralentizar la página, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta pues, las cosas que, perdón, que vemos los humanos. Los pop-ups, las banners de cookies, todo este tipo de cosas que a lo mejor las herramientas automáticas, los plugins, etcétera, no nos lo detectan. Y veíamos antes 3 maneras de generar el Critical CSS con CLI, con el CLI. Tenemos básicamente Critical y Penthouse, que son los que dijimos antes. Critical es casi un estándar de la industria desarrollado por un ingeniero de Google y utiliza un programa que es Puppeteer, igual que Penthouse. Son muy eficientes. Penthouse podemos definir viewports también en el CSS. Entonces, si os interesa cualquiera de estos, se puede poner la URL, lo podéis encontrar directamente buscando por Critical Open House. Están en GitHub y es muy fácil de encontrarlos, ¿vale? Plugins, tenemos muchos plugins también de esto. Los principales, yo recomendaría sobre todo el de Jetpack, Jetpack Boost, que es una opción desarrollada por Automatic, ya sabéis, en la empresa que está detrás de
WordPress.com, de estos webinars, etcétera. Entonces se conoce muy bien cómo funciona WordPress. Es un plugin que optimiza muy bien el Critical CSS. Tenemos noción que es optimizar la carga de CSS, desde ahí lo hace. Después tenemos uno muy conocido que es el WP Rocket. Es premium, es quizá de los más conocidos. O muchos otros como el Flying Press, pues que cada vez está teniendo más tracción, se está empezando a utilizar más. Cualquiera de ellos yo recomendaría Jetpack Boost porque es algo específico para este tipo de optimizaciones sin tener que cargar muchas más cosas, ¿vale? O servicios online. Aquí hay dos servicios genéricos, este Critical CSS Generator o el Advanced Critical CSS Generator. El segundo nos permite perdón, nos permite generarlo para diferentes viewports. Aquí es donde definimos uno u otro y nos lo carga al final. Ponemos una URL, nos da un CSS que nosotros copiamos y metemos inline en nuestra etiqueta style. Vale para pruebas, vale para algo rápido, vale para una landing page, pero no para un flujo de trabajo continuo, para algo que tengamos que usar en nuestro día a día. Y si habéis visto alguno de los webinars anteriores en los que estaba yo, sabéis que suelo acabar siempre con un consejo de Sancho Panza a Don Quijote, de nuestro Sancho Panza tecnológico especial a nuestro Don Quijote, ¿vale? Sería, no se trata de cargar menos CSS, sino de cargar primero el que importa, ¿vale? Y nada más, aunque ahora aparece vuestro turno de preguntas y os voy a responder todas las preguntas que tengáis, dudas, comentarios o lo que sea, vamos a ver lo que comentábamos antes. Un pequeño ejemplo y vamos a ver en la práctica cómo sería esto del Critical CSS con un ejemplo muy, muy rápido, ¿vale? Vamos allá. Tenemos esta página. Bien, voy a actualizar la página. Veréis que me ha cargado muy enseguida, no se ha notado nada, y entonces diríamos, bueno, pues esta página está optimizada, está perfecta, no tiene ningún problema, no hay nada que optimizar. Eso es algo que pasa muchas veces. Esto está todo bien, no hay problema. Bien, no hay problema porque yo tengo una conexión de tropecientos megas y me va genial. Y encima mi ordenador es potente y no tiene ningún problema en renderizar todo esto. Pero no todo el mundo tiene esta conexión ni estas condiciones, etcétera. Entonces nosotros tenemos que medir unas condiciones más desfavorables. De hecho, Google, cuando nos hace las mediciones del page speed, etcétera, nos lo mide con unos dispositivos más anticuados, diríamos, con menos capacidad que la nuestra. Esta misma página que voy a volver a recargar, lo que voy a hacer es en las herramientas de desarrollo decirle que tengo una conexión muy lenta, simularla, un slow 4G, ¿vale? En vez de la que tengo actualmente, vamos a hacerla mucho más corta. Y entonces ahora sí que recargo la página y fijaros, no hace falta que miréis a esta página, a esta parte de la izquierda, sino a la propia página. Después vamos a analizar un poco. Fijaros ahora que está cargando la página, se ha quedado en blanco, porque está bloqueando el CSS. ¿Veis cuánto tiempo lleva en blanco? ¿Visteis todo el tiempo que apareció en blanco? Vale. Aquí podéis ver que tenemos 1,6 megas de CSS. Es decir, un montón, pero bueno, tampoco tan raro en muchas webs hoy en día. 9,61 segundos. Si además nos vamos aquí a la performance, estamos viendo que tenemos un LCP de 10,33 segundos. Los tenemos en rojo.
y es por esta imagen. Entonces diríamos, el problema es esta imagen. Vamos, ¿cuál es el elemento del LCP, el que tarda más en cargar? Esta imagen. Ya está, localizada. Vamos a optimizar la imagen. Pero en cambio esta imagen es un SVG que no ocupa nada. La tenemos por aquí. Bueno, y nos ocupa unos bytes, nada de nada. Porque en realidad nos está engañando. Esta imagen tarda un montón en cargar porque antes de eso lo estaba bloqueando el CSS y ese es el problema. Vamos a nuestra versión mejorada. Vemos aquí que seguimos con un slow 4G, ¿no? Vamos a recargar esta página. Le doy a recargar, ahí estoy recargando. Sigue cargando. Sigue. Y ahí está, la carga completa. No la habéis visto en blanco en ningún momento. Seguimos cargando lo mismo. Fijaros, aquí tenemos esta hoja de estilos. 1,6 megas y casi 10 segundos. Igual que la otra. De hecho, si nos vamos aquí, 1,6 megas, 9,61 segundos. Y esta nueva versión, 9,96. Incluso tarda un poco más, pero en ningún momento se queda la página en blanco. Estamos tardando lo mismo en cargar la página. Pero en cambio, el LCP es de 1,26. Está en verde, está perfecto. ¿Veis este 1,26 en comparación a este 10,33? Porque no hay ningún CSS que nos esté bloqueando. Vamos a verlo rápidamente. Ahora, solo fijándonos en la página, estoy recargando esta página, que es la que bloquea, se nos queda en blanco. De hecho, fijaros cuánto tiempo está en blanco para cualquier persona que tenga esta conexión 3G, o si nosotros venimos aquí a la página, versión mejorada, y volvemos a cargar y ya está. Vemos que sigue cargando aquí en esta línea azul, todo esto, pero en ningún momento se ha quedado en blanco. ¿Cómo conseguimos esto? Con lo que hemos visto hasta ahora. Último ejemplo, aquí tenemos página, la que bloquea a la izquierda, y lo que tenemos es un CSS, que si vemos este CSS ocupa 1 mega y pico porque he generado estilos, mogollón de estilos que no hacen nada, pero simplemente nos están bloqueando la página. Y al final de todo, los estilos que realmente nos interesan. Estos estilos que realmente nos interesan, aquí a la derecha, lo que hacemos es, dentro de este style, veis en la línea 9 tenemos un style y empezamos a cargar esos estilos. Los estamos metiendo directamente en el navegador. Esto es lo que necesitamos para mostrar bien la página, ¿vale? Pues vamos a cargar eso y después, además de eso, aquí arriba, perdón, aquí después del style volvemos a cargar el full CSS, el completo, pero lo estamos cargando desde que ya le hemos mostrado todo al usuario, desde que ya no bloqueamos nada. Y la diferencia, si nos vamos a los tiempos de carga, son iguales. Fijaros en el tiempo de carga, 18 megas aquí abajo y 10 segundos, pero en cambio el DOM ha cargado en 1,20 segundos, o la otra web, que los tiempos de carga, de nuevo, son 12 segundos, 10, 12, bueno, depende de la carga, pero similar, pero en cambio el DOM ha cargado en casi 11 segundos. El DOM, el Document Object Model, es decir, la página web cuando ya se nos está mostrando algo al usuario. Mismo tamaño, mismos tiempos de carga, diferente experiencia de usuario. No tiene nada que ver con llevarle a los comensales un vinito, una cerveza o un agua y un poquito de pan y algo de pinchar antes, o tenerlos esperando todo este tiempo. Es decir,
tenerlos en blanco. Y con esto, pues nada, quedo a la espera a ver si hay preguntas, dudas, comentarios, todo lo que queráis. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Pues no, tenemos preguntas, habemos preguntas. Perfecto. Me ha encantado, sobre todo porque está muy bien explicado, perfectamente explicado, pero no queda otra que rendirse a la evidencia cuando pones el ejemplo, además con sus correspondientes mediciones, para que la gente vea exactamente de qué estábamos hablando, ¿no? Había un chico ahí, creo que era Rogelio, que decía, bueno, a ver, mucho texto, vamos a lo práctico. Relax, Rogelio, relax. Necesitamos explicar los conceptos antes, para que una vez que se haga la práctica ya se entienda a la perfección. Entiendo que hay mucha gente que cuando dice el vídeo aprende a tal no sé qué es ese y que según le des al play empieces a aprender. Pero aquí se aprende desde el principio hasta el final. En los 3 primeros minutos que me paso yo aquí hablando de mis cosas, todo lo demás es aprender todo el rato. Gracias, Carlos. Ha estado fenomenal. Sí, es que si no, decir un plugin y darle a un plugin es una opción, Sí, pero claro. no tenemos los conceptos, vamos mal. Claro, jolín, nos podría durar 2 minutos la lección. Sí, ¿Queréis cargar CSS, queréis hacer CSS crítico, diferenciarlo? Cargad este plugin. Haced así, 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 y hasta ahora. Adiós. Que o vaya lo todo quieres bien. hacer a mano, esto y ponlo aquí y tal. Pero si no entiendes cómo funciona, Exacto. no te va a funcionar. Exacto. Vas a tener un problema, la verdad. Y yo hago el comentario de lo de la inteligencia artificial porque es muy sencillo. Tenemos que entender para poder saber si lo que está haciendo es correcto o no, independientemente de que nos parezca que lo es. O sea, no por alucinaciones, no es por eso que la IA tenga sus huecos y donde no tiene información coge e inventa. No, simplemente el hecho de que tenemos que supervisar para que todo siga la calidad que queremos. Empezamos con la mía. No es por nada, pero empezamos por la mía. Tráfico de influencias. Hola, Carlos. ¿Podrías explicar paso por paso cuál es el orden de carga de los elementos en el DOM? Supongo que, bueno, ¿cuál es la carga? Porque comentabas el que podemos hacer, que lo primero que se cargue del CSS sea esto y luego ya le tal. Entonces, cuando hacemos una llamada desde un navegador a un servidor y viene la información, ese time to first byte, ¿no? Pero no, cuando llega la información al navegador, ¿qué pasa? Sí, cuando hacemos la petición, petición. Nosotros ya le enviamos unas cosas en la cabecera, le estamos enviando determinados datos de, por ejemplo, qué queremos recibir y qué cosas podemos recibir. Por ejemplo, este tipo de imágenes sí, este tipo no. No podemos recibir AVIF porque no las soporta mi navegador. Entonces, le enviamos esa información y el servidor nos devuelve información. Lo primero que recibimos va a ser el HTML, lo que nos renderiza la página. Ese HTML empieza a ejecutarlo el navegador de arriba a abajo y cuando encuentra cualquier referencia externa, la carga. Es decir, ahora cárgame esta hoja de estilos. Ahora cárgame este JavaScript. Pero todas esas cosas que se encuentran en el HTML en orden, por eso muchas veces metemos todos los scripts al final, casi al pie de página, para que los ejecute de últimos, todo eso lo va cargando y lo va ejecutando. Tenemos también varias maneras de decirle cómo lo carga. Podemos decirle que nos cargue esta fuente y que tenga prioridad alta, que esto que sea lo primero. Y esto, pero prioridad baja. Pero el CSS, para poder renderizar ese DOM, el DOM es el Document Object Model, ese árbol de todo el HTML, para poderlo mostrar correctamente, tiene que cargar el CSS. Entonces, en el momento que cargamos eso, nos carga el CSS externo y ahí tenemos que esperar a que cargue todo y a que interprete todo. Bien. Es el CSOM, el CSS Object Model. ¿Qué pasa? Que si nosotros le estamos dando un montón de CSS, tiene que interpretar mucho. Entonces, lo que hacemos con esto es, no me cargues este archivo, de momento lo pasamos para un poco más abajo y solo le mostramos ya directamente en el HTML, en ese style, el CSS que nos hace falta para este cachito. Entonces, el truco es, empieza a cargar HTML,
empieza a cargar el CSS, con lo cual ya te puedo pintar este cachito y después sigo cargando un montón de cosas. Sí. Si veías antes en la carga, seguía cargando, tardaba casi 10 segundos cargando cosas, pero es de cosas que están por detrás y que ya no nos hacen falta. El orden va a seguir el mismo, el truco del Critical CSS es darle un adelanto para que ya pueda mostrar un cachito. Llévale unos pinchos, llévale el pan a los comensales. Tráeme una cosilla. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mon, por la pregunta. Gracias, Mon. Vale. Vamos con Roque, que nos pregunta, cuando decimos extraer, ¿te refieres a eliminar el CSS no crítico? A ver si entendí bien la pregunta. Sí. Nosotros tenemos un CSS general. Cuando extraemos ese CSS, es decir, cogemos la parte que nos interesa y la ponemos directamente en el HTML, es decir, lo extraemos. En realidad debería de ser extraerlo, es decir, quitarlo de ahí y ya no nos hace falta en la otra parte, pero normalmente nunca es extraerlo, es decir, es copiar ese CSS y añadirlo, es decir, lo ponemos, incluso estamos aumentando el CSS. ¿Por qué? Porque lo hacemos manual o todas estas herramientas lo que hacen es quitan el CSS básico que necesitamos y nos lo añaden ahí, pero en el otro archivo sigue estando. Es decir, vale. No lo quitan. Vale, pero manualmente tú lo quitarías, es decir, si lo extraes, lo quitas del bloque principal para dejarlo en la cabecera. Okay. Sí. Vale. Mira, si me compartes un segundo la pantalla otra vez. Vale. Por supuesto. ¿Ves este full CSS que tiene aquí a la izquierda? Todo esto, pero lo único que nos interesa, es decir, lo estoy pasando toda leche porque es un mega y pico, lo único que nos interesa realmente es, es la parte de abajo de todo. Bueno, ahí está. Estos cachitos de aquí, esta última parte. Y lo que se ha hecho para optimizar esta página, cuando nos vamos aquí al Critical, si vemos dentro del CSS, se ha añadido esa parte. No la hemos quitado del otro lado, estamos cargando eso y por el otro lado lo otro también. En realidad, la página que veis que funciona bien y que tarda menos, tiene un poquito más de peso, porque lo tenemos en el general, pero además también le hemos añadido a la página. Entiendo. ¿Por qué carga más rápido? Porque ya no se bloquea, porque por una serie de cosas que lo estamos mejorando, pero en realidad no lo quitamos. Si lo hacemos bien, deberíamos de quitarlo de aquí. Vale. Si lo hacemos desde cero y en un proyecto bien pensado, ya separamos el Critical CSS general, el Critical de esta plantilla, el Critical de esta y el resto de CSS que ya no se añade ahí. Pero esto ya bien hecho, un proyecto a medida, esto ya es algo fino. Muy bien. Muchas gracias, Roque, por la pregunta. Vamos con la pregunta de Ana, que nos dice, ¿dónde está el equilibrio entre diseño y rendimiento en el About Default? De nuevo, a ver si la entiendo, es decir, diseño y rendimiento. Yo creo que el diseño es fundamental, no quitaría nada de diseño en el About Default, pero también teniendo en cuenta la experiencia de usuario. Si el diseño es ponerle no sé cuántos sliders con no sé cuántos efectos, con no sé cuántas cosas, no, pero bueno, eso ya no es diseño, lo estoy metiendo ahí, pero no es diseño. Eso es mezclar cosas. Diseño fundamental, pero es que el diseño no debería de estar reñido con la optimización, porque podemos tener una página muy chula, con un diseño magnífico, pero eso no quiere decir que esta imagen de fondo que pesa 3 megas, tenga que ser 3 megas. Podemos optimizarla y puede pesar 200K, porque la hemos optimizado. Entonces, seguimos teniendo el diseño, pero VPO. No debería de estar reñido y creo que no tiene por qué estar. A ver, yo aquí querría decir algo y es que cuando nos encargan un proyecto y pensamos en rendimiento, el equilibrio tiene que estar más bien entre las necesidades de negocio y el rendimiento. Es decir, ¿qué objetivo tiene que cumplir esa página web? Porque me acuerdo en especial de
una página de un proveedor de hosting en el que yo trabajé que tenía un JavaScript y un chat. Y la verdad, si fuera por rendimiento, lo mandabas, pero vamos, o sea, fuera. O sea, no, por muy bien optimizado que esté, por muy bien que esté el código, era un extra que hacía que la página tardase en cargar más. Pero ese chat era necesario. Entonces, punto. Entonces, si fuésemos, si pidiésemos el rendimiento de un negocio por el rendimiento de la página web, vale, pero no es el caso. Normalmente las necesidades de negocio no tienen que ser explícitamente, directamente proporcionales a la experiencia de usuario. A veces hay que sacrificar ciertas cosas para que una página cumpla una función. Ana, yo es lo que te diría también. Carlos, lógicamente, va a buscar la solución más ajustada en código y en rendimiento una vez que reciba el diseño, ¿no? Recibe el diseño, bueno, pues vamos a programar esto. Pero bueno, las necesidades de negocio, desde mi punto de vista, van primero. Es lo de siempre. Si pensamos en una página en su conjunto, y cuando se crea esa página, los diferentes departamentos, los de marketing van a querer meter 20 píxeles. Los de diseño van a querer meter no sé cuántas cosas. Los de optimización van a querer quitar todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo muchas veces digo, no hace falta, es que realmente esto es lo que hace falta. Pues si esta página, en vez de 5 segundos, tiene que tardar 15 y hace falta, es que eso es lo que hace falta para que venda. Y ahí el VPO no, es decir, hay que tenerlo en cuenta, pero optimizar al máximo. Hasta el punto que al final lo que importa es la funcionalidad. Y tú haces una página para darte a conocer, para vender, para lo que sea, pero ese es el fin. Entonces, tiene que servir ese fin, evidentemente. Luego, también es cierto que hay malos diseños y malas decisiones de negocio, ¿eh? Ojo, yo me acuerdo de un e-commerce en México que es que cargaba en la home 80 productos. ¿Para qué? Es decir, ¿por qué? No. Error. Claro, tardaba la home, no sé. Además no estaba bien optimizado. E incluso después de optimizarlo, tardaba 12 segundos, 13, que en móvil eran 20 y con 3G no quiero ni pensar. No quiero ni pensar. Y a veces es experiencia de usuario. Es decir, ¿para qué le pones todo esto si el usuario lo estás confundiendo mal, lo estás liando? Es decir, claro, es un equilibrio. Al final es todo, como decimos siempre, un poco de cabecilla. Es un poco como decimos los gallegos, sentidiño. Bueno, vamos allá. Vamos con las preguntas de Rocali, siempre muy interesantes. ¿Qué ocurre cuando se encola el CSS? ¿Se sobrescriben los estilos globales con los definidos en el CSS o los definidos en el CSS anulan las partes correspondientes de los globales? Te la vuelvo a poner. Sí, los globales, es que no me queda claro lo de los globales. ¿Los globales se refiere al critical CSS? Supongo, con los definidos en el CSS. Claro, es que no sé cuáles son los globales. Vamos a pensar en esto. Yo creo que se refiere a los globales con ese critical, que es la parte superior. Sí, siempre sobrescribes. El CSS son las siglas de Cascade Style Sheets. Los estilos, las hojas de estilos en cascada. Entonces, tú defines una fuente como de color rojo, un poquito más abajo la defines verde y entonces ya es verde. Y un poco más abajo azul y ya es azul. Y con un poco más abajo se refiere al CSS de toda la página. El CSS de toda la página. Al final lo que importa es el orden. Los CSS son estilos en cascada. Con lo cual, si nosotros tenemos un critical CSS para definir estos estilos y al final de la página, en el pie de la página, cargamos una hoja de estilos que nos cambia lo de arriba, pues evidentemente lo estamos ejecutando mal el CSS porque nos cambiaría, nos lo sobrescribiría. Siempre sobrescribe basado en varios criterios. Uno de ellos es lo que va después sobrescribe lo anterior y otro es la especificidad. Si yo le doy solo un valor a esto y a este le doy dos valores que pesa más, tendríamos que entrar en cómo funciona el CSS, pues el segundo va a más. Es decir, si eres más específico, gana ese. Ok. Vale, gracias. Rocali. Rocali tiene otra pregunta. Dice, ¿es recomendable emplear CSS y UCSS, sí, a la par o cuál es más efectiva? Si puedes, a la par, los dos. Es decir,
prioriza el CSS de la primera parte, Critical CSS, y elimina todo el CSS que no se utilice. Si tienes que utilizar uno de los dos, yo me quedaría con el Critical CSS, porque el Critical CSS le estás dando una experiencia al usuario. Estás haciendo que el usuario no vea esa página en blanco, o ese salto. Lo que vimos antes, vimos que el tiempo era el mismo de carga. Al final no cambiaba ni el tiempo ni tal, pero la experiencia de usuario es muy diferente, es muchísimo mejor. Si además optimizamos este CSS que os enseñé, que pesaba 1 mega y que en realidad 1,6 megas, que casi nada hace falta, si quitamos todo eso que no hace falta, es decir, el use CSS, pues le estamos mejorando los tiempos de carga. Pero con el Critical ya estamos haciendo que para el usuario no lo note. Sí, que parezca una carga instantánea casi. Claro. Y eso sí es... Sí, pero para el usuario, lo que veíamos en la pantalla, visteis que teníamos abierto las herramientas de desarrollo, para el usuario estaba todo cargado, no había nada. Pero si veíamos las herramientas de desarrollo, veíamos que había una línea que se seguía moviendo, seguía cargando cosas. Claro. Y seguía hasta los 10 segundos. Pero eso es internamente, es decir, lo que hagan por detrás, nosotros en el restaurante pues siguen cocinando, siguen preparando las cosas, pero nosotros estamos servidos, de momento, para ahora. Entonces, ya está. Muchas gracias, Rocali. Muchas gracias. Critical. Vamos con el Critical es tu recomendación, fantástico. Y una pregunta de Claudio, que dice, si usamos WordPress como headless con una arquitectura SSR en el frontend, ¿sigue siendo necesario generar el Critical CSS desde el lado de WordPress o es responsabilidad total del framework de frontend? Responsabilidad del framework de frontend. WordPress ahí no tiene nada que ver. Es decir, cuando utilizamos WordPress como headless, lo estamos utilizando como gestión de usuarios, de base de datos, de post, de lo que queramos. Pero lo que hay en el frontend es Astro, es lo que queráis, es otra cosa, no tiene nada que ver. Ahí es la responsabilidad del Critical CSS si hace falta, pero no tiene nada que ver ya con WordPress. Muchas gracias, Claudio, por tu pregunta. Es la primera vez que nos hace CSS. Perdón. Critical CSS es algo de frontend, con lo cual en un WordPress headless el WordPress está solo en backend, no tiene nada que ver. Muy bien, gracias por tu pregunta, Claudio. Y bueno, pues hemos terminado. Espera, que me la ha puesto aquí. Aquí está. Pues hemos terminado. Me ha gustado mucho. A ver, ¿alguna más? Rocali, muchas gracias a ti. A Ana, también decía que tener en cuenta el triángulo negocio, diseño y rendimiento. Me quedo con eso. Muchas gracias. Muy bien explicado. Y ya está. Vale. Sí. Es que, ¿sabéis qué ocurre? Que a veces estamos viendo las preguntas, entonces tengo que cambiar de chat y no veo lo que hay en el otro. Pero bueno, mientras Carlos contesta, me da tiempo de ir a mirar alguna cosita. Carlos, muchísimas gracias. Os voy a hacer una pequeña noticia. Os voy a dar una pequeña noticia respecto a Carlos y una cosa en la que ha estado trabajando en los últimos meses. El mes que viene, que ya es ahí, o sea, ya estamos ahí. Estad atentos y atentas porque vamos a daros, a los que estáis suscritos a nuestro contenido, vamos a daros una cosa que la que lleva Carlos trabajando meses. O sea, imaginaos, no es un webinar, no es un blog post, es una cosa súper útil, con recursos, con checklists, con un montón de cosas que os va a encantar y está relacionada con WPO, está relacionada con esto exactamente. Y además, a diferencia de otras muchas guías que hay de esto, no digo lo que, pero bueno, ya está dicho, lo hace desde el punto de vista profesional. Es decir, una persona que apenas tenga conocimientos va a poder seguirlo, pero una persona que tenga conocimientos y ya esté haciendo cosas lo va a aprovechar muchísimo más. O sea que muy atentos porque en unos 15 días aproximadamente recibiréis un email especial que yo ya he escrito. Ya lo tengo todo preparado para el día que lo saquemos a la luz. Y estoy seguro de que lo vais a disfrutar mucho, sin ninguna duda. Si os gustan este tipo de cosas, os va a encantar. Porque es el primero que se hace para profesionales. Porque todos los que he visto por ahí son, bueno, pues general, si sabes, pero este está hecho para gente que sabe y que quiere profesionalizarse. Es decir, que quiere hacerlo ya con consola de comando, con tal, con cual, automatizaciones, etcétera. Os va a encantar. Carlos, spoiler total, pero bueno, medio spoiler, ¿no? Sí. Hemos gestionado ahí la intriga un poquito también.
Muchísimas gracias por la presentación, Carlos. No sé si lo vas a decir, si no, ya hago yo otro spoiler. Muy interesante, yo no, desde luego no me lo pierdo, el webinar que va a haber mañana. Muy interesante. A ver, el de mañana es de WordPress Studio, con inteligencia artificial. Pablo Moratinos hizo algo parecido la semana pasada. Sí. Lo hizo desde el punto de vista de Pablo Moratinos, pero es que mañana tenemos a los creadores de la herramienta. O sea, tenemos a uno de los creadores de la herramienta WordPress Studio, al responsable del equipo que desarrolla WordPress Studio y además al Developer Relations en Automatic, que es una persona completamente relacionada con el mundo del desarrollo, que además es una persona acostumbrada a hacer directos, tiene su canal de Twitch y tal. Entonces mañana tenemos, además es un tú a tú entre ellos dos, cada uno con su pantalla. O sea, va a ser una cosa curiosa, cuanto menos curiosa, sobre cómo, qué es WordPress Studio para todos los que os dedicáis a hacer webs, sitios web. Os lo recomiendo. O sea, es, para, en cuanto a desarrollo, esto es el futuro de WordPress. Sí, es el presente, pero esto ya desbanca por completo a cualquier otra herramienta para hacer páginas web, automatizar procesos, para hacerlo rápido. Gracias, Carlos. Lo de mañana mola mucho. Os habéis recibido un email, apuntaos. Ya somos más de 100 personas. Ahí estaremos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por esta última nota, que ya se me olvidaba recordarlo. Y gracias a todos y a todas los que habéis venido. Gracias a todos. Y nada, pues nos vemos. Yo os veo mañana. Carlos, en breve. Esta semana, ¿no? La siguiente, ¿no? Sí, la siguiente. En 15 días tenéis a Carlos de nuevo. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias. Chao, chao.